¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Soy Teresa Cavado y esto es Educación y Sociedad. Después de una pausa chiquitita, comenzamos con el programa. No te vayas. Bueno, estamos en el aire. Bueno, creo que la audiencia te conoce, David. Bienvenido a Educación y Sociedad. Igual te voy a presentar. El ingeniero David Cohen, presidente del Consejo Profesional de Ingenieros Industriales. Marcelo, bueno, el ingeniero Marcelo Zaniti, también creo que la audiencia te conoce. Vos sos decano, vamos a decir, de USAL. Todos la conocemos por USAL. Y el último, el ingeniero Silvio Besán, que es la primera vez que hoy está en Educación y Sociedad, así que bienvenido, espero que no sea la última. Usted es vicepresidente del Consejo Profesional de Ingenieros Civiles. Sí. Bueno, a mí me gustaría tocar, ya que tengo 3 ingenieros, y que bueno, ingeniería es una carrera que está sumamente demandada, muy difícil, y que el 24 de agosto, para ser exacta, se reunieron 47 rectores de todas las universidades y firmaron lo que se llama reconocimiento de trayecto formativo. Cuéntanos un poquito bien qué es esto, cómo que es. ¿Puedo pasarme de una carrera de ingeniería a otra carrera de ingeniería? ¿Me lo van a reconocer? Exactamente cómo es. Esta es una suerte de equivalencia, o pretende ser una equivalencia entre las distintas universidades, de modo tal de que pueda haber cierta movilidad o movilidad entre las distintas, para los alumnos, movilidad de los alumnos de una universidad a otra. Esto indudablemente es discutible, no es de fácil implementación, porque los contenidos de la carrera no son literalmente los mismos ni los mismos contenidos. Es decir, ingeniería industrial, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires es algo, en la UADE no tiene exactamente el mismo contenido y así sucesivamente. Estamos hablando de hechos reales. Una cosa es lo que se firma en determinado nivel y otra cosa es cuando baja a la aplicación concreta. Pero aparte tiene que haber equivalencias de currículas, tiene que haber equivalencia de ubicación de la materia en la carrera en sí, es decir, no es tan sencillo, es una declaración de intenciones. David, no sé cuántas ingenierías hay en este momento en nuestro país. Más de 140. Claro. Más de 140. Y es una carrera donde no hay tramos para varias carreras. No sé si es claro lo que quiero decir. Por ejemplo, no es que hago... No hay tramos comunes. Claro, no hay tramos comunes. No es que yo hago los 2 primeros años comunes para industrial, aeronáutica, naval, no sé, ayúdenme ustedes. No, cada institución tiene su propia oferta académica que en general incluyen materias comunes, porque hay muchas que son de lo que sería el ciclo de ciencias básicas, que en general aplican a todas las áreas de la ingeniería. Volviendo al tema de los trayectos formativos, esto se instala dentro de una política de Estado mucho más amplia, digamos, que tiene que ver con el reconocimiento de trayectos formativos en todas las carreras universitarias. Y digamos, quiero hacer esta salvedad. Y se ha comenzado por la ingeniería, la arquitectura, diseño gráfico, y se ha tomado, creo que la ingeniería como una familia de carreras, como digamos, familias de ¿no? carreras que tienen que ver porque ya venimos trabajando muchas de las instituciones en las distintas redes universitarias en los procesos de acreditaciones, donde había, creo yo, volviendo a la palabra familia, más familiaridad entre las distintas universidades para tratar de avanzar en algún esquema de consenso. Pero como decía recién David, es bastante dificultoso porque los trayectos, digamos, responden generalmente a contenidos programáticos que están dispersos en distintas áreas de los distintos programas, de los distintos planes de estudio de las distintas carreras. Entonces creo que todo esto
a ver, es una buena iniciativa que tiene que ver con trabajar a un aspecto que tiene que ver sobre la retención de los estudiantes y evitar que salgan del sistema. Claramente, sí. O conseguir una movilidad de algún estudiante que, por ejemplo, se me ocurre que, no sé, que en alguna área quiera hacer alguna especialidad, por ejemplo en arquitectura, se lo está viendo más como un esquema de intercambio, no tanto como de un pase, sino que, por ejemplo, un estudiante de arquitectura pueda hacer, por ejemplo, una materia optativa en Mendoza o en San Juan sobre temas antisísmicos que son especialistas en esos temas, entonces vuelven con ese crédito y lo pueden poner contra una electiva de su propio plan de estudio. Tiene otro contexto, digamos. Ahora lo que yo te quiero agregar, y les quiero agregar, discúlpame, Silvio, es de que esto no sirva para igualar hacia abajo. No, esperemos que no, porque ahí sería un caos realmente. Dejémoslo asentado. Claro, ¿no? Porque que esto sirva para igualar hacia arriba. Ese es un aspecto. El segundo aspecto de la cuestión, y saber si todas las casas de estudios tienen los recursos humanos para formar con este sentido, es decir, igualando hacia arriba. Nosotros no lo sabemos, hay que hacer toda una investigación. Aparte, David, bueno, a los tres, digo, ingeniería es una de las carreras de riesgo realmente. Hay algunas carreras que hacen a la seguridad pública. Y el tercer tema, que creo, le dejo ahora la palabra a Silvio, que es de que cada universidad tiene un objeto. Es decir, el objeto de la UADE, de la Universidad del Salvador, de la Universidad Austral, no. Esto no es un juicio de valor sobre ninguna casa de estudio. Esto es simplemente cada casa de estudio, cada universidad tiene un objeto político, porque son formación de cuadros, y son formación de cuadros orientados en una determinada dirección. No todos hacen lo mismo o lo parecido con el mismo objeto. Cada casa de estudio tiene un objeto determinado. Claramente, pero le doy la palabra a él que no, quería, ya que mencionaste a la UTN, quería decir que además de vicepresidente del Consejo Profesional, dirijo una carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Tecnológica. ¿En cuál regional? En la Regional Buenos Aires. Acá. Y la realidad es que no todas las universidades acordaron con el Sistema Nacional de Reconocimiento de Tramos Formativos. O sea, no todas. La UTN no. La UTN, pero en el momento no. Este es un sistema que tiene beneficios y complicaciones. O sea, tiene beneficios desde el punto de vista que este reconocimiento de trayectos formativos, en definitiva, tiene otros nombres, como mencionó Manuel, que es el de créditos. En nuestro país no está tan difundido el tema de créditos, entonces cuando nuestros estudiantes tienen que migrar a otro lado, el no tener el sistema de crédito genera complejidades, porque los nuestros van con cargas horarias y los otros vienen con créditos. Entonces, buscar la paridad entre una formación y la otra es muy complicado. Suele suceder cuando vienen títulos del extranjero que quieren homologar su título en nuestro país y ellos vienen con un sistema de créditos particular de su país y nosotros tenemos que analizarlo a través de la composición horaria que corresponde a ese crédito para igualarlo al nuestro. O sea que ese es un tema que es beneficioso. Lo complejo es el cómo se transfieren estos reconocimientos de crédito de una universidad a otra universidad, porque en realidad se va a fundamentar sobre convenios específicos entre universidades que definen cuáles temas acreditan ciertos conocimientos. Entonces, entre universidades va a haber convenios que digan, les reconocemos tantos créditos porque la diferencia que existe, como explicaba David, entre una carrera y otra no es tan fácil de homologar. No, en ingeniería aparte. Uno no puede estudiar 4 años de ingeniería civil, por ejemplo, y pretender después ingresar en un cuarto nivel o quinto de una carrera de ingeniería en sistemas o química y viceversa. Claro, no tiene nada que ver. Entonces eso va a hacer un recorte de algunos conocimientos que se van a decir, estos son reconocibles como créditos en otra universidad, nada más. Lo cual va a permitir la movilidad que también existe hoy en día, no está tan complejizada en el área de las ingenierías.
Los alumnos van de universidad de ingeniería a universidad de ingeniería, se les estudian los planes de estudio y se le acreditan los conocimientos. Vos lo sabés muy bien, pero la UTN, ¿cuántas regionales tiene? 29 facultades regionales 29 distribuidas regionales, en el país. más unidades académicas. Más unidades académicas, más institutos. Y debe haber mucho pase de los chicos entre las regionales. No, bueno, en nuestro caso hay una ventaja que nuestros alumnos pueden cursar sin pase. Van de una facultad a otra y cursan en otra facultad y se les reconoce... No puedo creer, me quedan 2 minutos nada más. Yo quería hablar del tema de las incumbencias de los títulos y de las matrículas. Porque, a ver, todos sabemos que un ingeniero civil necesita una matrícula para poder trabajar, claramente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un ingeniero en sistemas? ¿Necesita matrícula? ¿Cómo es el tema de la incumbencia profesional en las ingenierías? Todo ingeniero, perdóname, Sí. todo ingeniero, todos, el 100% deberían tener la matrícula. por ley. Por ley. Por ley. Es el decreto 6070 del 58. Perdón, el decreto, dale que lo voy a anotar. 6070 del 58. Ah, de hace un montón, de hace 59... Ese es un tema y en otro va a cumplir 60 años el año que viene. por los 2 minutos es motivo de otra charla. El primer gran tema es de que todo profesional debe estar matriculado. ¿Cuál es el tema? El tema es de que gran cantidad de profesionales de la ingeniería, al tener que trabajar o al estar trabajando dentro del ámbito privado, no se le fue exigiendo y los comitentes en general no exigen ningún tipo de matrícula, a duras penas controlan los títulos. Se trabaja mucho de palabra, digamos, muy informalmente, es decir, se evalúan las capacidades, obviamente. Es decir, todo ingeniero debe estar matriculado, todo. Todo. El 100%. En el caso de la informática, que de alguna manera su crecimiento es posterior claramente a esta ley del año 58, y que hoy tiene una matriculación, una cantidad de estudiantes proporcionalmente muy fuerte con respecto al resto de las ingenierías, la carrera, está clarísimo. es que hoy todavía no tenemos una ley de consejo, de asociación de consejo profesional en la ciudad de Buenos Aires, que vos sabés que venimos muchas veces en representación, estamos trabajando en ese tema, y ese es un tema que está pendiente, digamos, de legislación en realidad desde el año 94 que el gobierno de la ciudad es autónomo, ¿no? Claro, porque digo, un ingeniero civil todo el mundo sabe que tiene que tener una matrícula, inclusive matrícula de capital, matrícula de provincia, que aparte es todo un tema ese. Te quiero agregar algo antes. El tema de la matrícula además tiene que ver con la seguridad pública, la actividad de la seguridad pública. Si te cae un edificio y alguien tiene que ser caso responsable. Los ingenieros civiles están más cerca de este concepto que muchos ingenieros industriales, no queda tan claro para el resto de los ingenieros. En sistemas no me quedaba tampoco claro. Tampoco el tema industrial, que estamos muy... Pero fíjate que a nivel de medios muchas veces hemos tenido hace 2 meses un evento de seguridad muy importante en el informático. Bueno, hay muchos acontecimientos que hacen a que pueda haber una mala praxis o un mal comportamiento profesional en informática. Tal vez es menos... llamemos menos mediático, tal vez un problema de una caída de un edificio, de un puente, obviamente. Pasó no hace mucho. Pero realmente sí. Un minuto para que lo cierren porque fue el que habló menos. Dale, cerrámelo. No, este tema de la matriculación, por empezar hay que aclarar que la ley exceptúa solamente a los que ejercen exclusivamente la docencia, que pueden estar exceptuados de la matriculación. El resto es una cuestión de dónde uno desarrolla la actividad. Si uno trabaja dentro de una entidad, puede ser que con su título no tenga necesidad de hacerse responsable profesionalmente, entonces esos ingenieros creen que no tienen que matricularse. Correcto. Claro. En el caso de la ingeniería civil es muy común que todos estén matriculados porque se hacen responsables con su matrícula y su firma profesional de las actividades que desarrollan. Porque en general son cabeza de proyecto. En cambio, aquel que trabaja dentro de una institución, por ejemplo, una fábrica de automotores, si es ingeniero mecánico, trabaja dentro de la fábrica. Después, la fábrica tiene su representante técnico, su profesional responsable que se hace cargo por todos. Y entonces ahí es donde aparece la cuestión de que algunos profesionales no se matriculan porque creen que no tienen que matricularse. Creo que a mí me quedó clarísimo.
Realmente ha sido un placer enorme. Por ahí, antes de fin de año, me gustaría hacer todo un programa sobre todas las ramas de la ingeniería. Realmente, disculpen mi ignorancia, pero no sabía que había tantas, 140. Y que a veces hay más. O sea, porque hay 4 o 5 que son las que, digamos, más comunes, ¿no? Quiero contribuir al caos. Lo último, y con esto nos vamos, dale. Disculpame, quiero contribuir al caos. En determinado momento había 74 carreras, 74 currículas de ingeniería industrial nada más. De ingeniería. No, pero 140, la verdad que... 209 de informática, que ahora con el proceso de acreditación CONIAO se han reducido a pocas terminales, pero partimos de 209 titulaciones distintas. Claro. ¡Wow! Sí, con currícula distinta. Vamos a hacer un programa solo con el que me venga un ingeniero naval, un ingeniero aeronáutico y que se sepa también dónde se estudian, porque por ejemplo ingeniero en petróleo ahora lo tiene el Arturo Jaureche, el ITBA y en el sur, pero hay un montón... En la Buenos Aires también. ¿En la UBA la tiene ingeniería en petróleo? Creo que no. La primera carrera de ingeniería ¿sí? en petróleo estuvo acá en el Instituto del Petróleo de la no, Universidad de Buenos Aires. Petróleo, sí. Pero de la Universidad de Buenos Aires. Tengo que ir, me tengo que ir a un corte, los comprometo, ustedes no se muevan de ahí. En el Instituto Junín podés promocionar materias, aprobar tus parciales, aprobar un final, aprobar exámenes libres para el CBC y UBA 21. 40 años de experiencia preparando ingresos, clases de apoyo individuales para secundarios, universidades públicas y privadas. Conoce nuestras sedes de Recoleta y Drago o visita nuestro Facebook y nuestra web www.institutojunin.com. Instituto Junín. Si nos probás, aprobás. Para empezar o terminar tu carrera, la Kennedy tiene el mejor plan universitario para vos. Comenzás en agosto, adelantás un año y pagás hasta el 50% de la cuota. Kennedy Más, el mejor plan para vos, estés donde estés. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. UCES, parte de tu historia. Consejo Profesional de Ingeniería Industrial. 1917-2017. 100 años de Ingeniería Industrial. Bueno, y ahora estamos con Rodolfo Amagui. ¿Qué tal, Rodolfo? Bienvenido al programa. Vos sos decano del Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Exacto. Contanos un poquito, Rodolfo, porque vos aparte sos especialista en todo lo que es edición. Sí. Y yo primero te quiero empezar con ese tema porque a mí me preguntan muchísimos chicos dónde se estudia edición, si existe en nuestro país. Sí.
Y realmente, ¿cuál es el rol de un editor? Porque viste que en todas partes sale editor responsable. Claro. Bien. Disculpa, te avasallé a preguntar. No, está perfecto. Estudiar la UBA tiene una carrera de edición en la Facultad de Filosofía y Letras. Un dato interesante, tengo entendido que es la carrera con más alumnos de la Facultad de Filosofía. Y me parece que tiene que ver con justamente que el rol de editor es un rol que surge desde la organización estratégica de una editorial, colecciones que arman, a dónde va a direccionar el tipo de material que se publica, hasta los aspectos más duros y puros de la producción, de la comercialización. Luego, cuando más se sofistica y crece una editorial, más se distribuyen los roles. Pero has trabajado mucho en editoriales, sí. tanto nacionales como afuera has trabajado. He trabajado más en los procesos de exportación editorial, pero digamos, el editor, como una de las áreas de la industria cultural, es multifacético. O sea, es alguien que tiene que seleccionar autores, seleccionar colecciones, ocuparse de la producción, imprenta, y de la distribución. Ahora, cuando más crece una estructura, obviamente los roles empiezan a distribuirse. Vos lo acabas de decir, industria cultural. Sí, claro. O sea, sí. La cultura pero primero sería bueno, ¿a qué se llamamos cultura? Claro. Bueno, es un poquito difícil. Te estoy matando. En televisión definir cultura me vas a matar. Sí, mira, la UNESCO definió más o menos 200 conceptos de cultura, pero podemos ir desde el antropológico más amplio, cómo habitamos la Tierra y cómo nos organizamos para habitarla. Lo más que nada, cómo producimos, cómo comemos, cómo nos vestimos, cómo nos curamos, cómo nos morimos, cómo hacemos el duelo. Todo eso no es más ni menos que un proceso cultural. No hay nada natural en todo eso. Luego podemos achicar un poquitito el concepto, ¿no? Hay formas expresivas, simbólicas, que tienen que ver con lo artístico, cómo nosotros, además de trabajar, arar la tierra, pulir los materiales, lo que sea, tenemos tiempo libre, tenemos intercambios estéticos, tenemos ocio. Por eso lo interesante en esta época, que donde el tiempo libre empieza a jugar como un elemento nuevo, digamos. Hay que ocuparlo. Imaginemos fin del siglo XIX, principio del siglo XX, no había demasiado tiempo, jornadas de 12 horas, de 14 horas, y el tiempo libre empieza a ser, entre otras cosas, una industria, en donde desde los grandes medios de comunicación... Te dicen qué es lo que tenés que hacer en tu tiempo libre, más o menos. Digamos que hay muchísimas publicidades que tratan de ocupar ese maravilloso tiempo libre que uno tiene, ¿no? Y en muchos casos es casi un trabajo de ser consumidor en el tiempo libre. No ser uno de los que está frente a la pantalla... tiempo libre, váyase de vacaciones a tal lado, compre tal cosa, ¿Cuál es el consumo? ¿Cuál es el gran objetivo del gerente de este canal o el que sea? Atrapar el mayor tiempo posible a los espectadores. Que esté sentado frente a la pantalla. Y que consumas. Claro. Que consumas, sea lo que sea, pero es consumo. Pero ahí te llevo a un tema, pero eso no será porque, pero es casi filosófico, no es para televisión, porque no sabemos estar con nosotros mismos, que tenemos que estar todo el tiempo consumiendo y ocupando nuestro tiempo libre. Seguramente, mira, yo creo que hay formas de disfrute del arte que te conectan con vos mismo, y hay formas de consumos culturales que en realidad son formas de escape también. O sea, hay una tensión permanente. Si hay algo interesante en la industria cultural, es que permanentemente está la tensión entre cultura y mercado. Y eso es lo interesante, no perder nunca esa tensión, porque en rigor, si la cultura es una mercancía más, es lo mismo este vaso que un libro. Ahora, es distinto, tiene un valor cultural, pero ese valor cultural tiene que circular. Por lo tanto, tenemos que pensar que tiene que haber una distribución, una librería, un corredor. Entonces, entra también... Y una buena gestión. Entonces, claramente. Ahí entra la vertiente mercado, por lo menos la sociedad como está organizada hoy. Me encanta lo que estás diciendo, porque en general, en mi generación, no en la generación de los chicos de ahora, si uno quería seguir alguna carrera relacionada con las de arte, había una enorme resistencia familiar. Lo que primero te decían es
pero ¿de qué vas a vivir? ¿Cómo Claro. vas a ser músico? ¿Vas a ser artista? ¿Vas a ser editor realmente? Claro. Y vos eso lo has transformado, porque decís industria cultural. Si yo lo gestiono bien, no importa que sea un vaso o... Sí, esa es una beta, pero sé que no estoy trabajando con objetos que no tienen valor simbólico. Y la cultura, ese libro, esa música, constituye identidades. Nosotros somos los libros que leímos, las películas que vimos, la música que escuchamos. No somos los vasos que usamos. No, pero te hace Pero lo vibrar, otro sí. Entonces, como es parte de la constitución de nuestra subjetividad, de nuestra identidad como comunidad, tiene un valor distinto que un producto común. Pero lo que te quiero decir que ese libro tiene que ser leído, esa Sí, música tiene que ser exact- gestionada y ese cuadro tiene exacta- que ser mirado. Y exacta- para eso tengo que tener una buena esa música tiene que ser escuchada, Sí. perdón, tiene que llegar. Tal cual. Y ahí entramos, si querés, en un capítulo interesante, que es parte de una de las carreras que tenemos, que es el del gestor cultural, que tiene que interactuar en ese cruce, digamos, ¿no?, de producción cultural comunitaria o individual y la necesidad que circule esa producción. A veces circula... Y que se conozca. Claro. Porque si yo un libro, yo cuando estoy escribiendo un libro estoy comunicando algo. Claro. O sea, y vos querés que lo lea y que le llegue y que le haga vibrar. Claro. Porque realmente Sí. un buen libro o no sé, una buena ópera te eriza Sí. la piel. No Sí. sé. La pregunta es cuándo empieza a ser un producto cultural. Cuando está en relación con los otros. Si no es algo... si no es algo que en realidad yo puedo cantar en mi casa, la disfruto, pero como producto cultural está cuando yo lo ofrezco a mis semejantes, ¿no? Me encantó, realmente te invitaría todo el tiempo. Me queda un minuto, vamos a hablar puntualmente de la Universidad de Dale. Avellaneda. ¿Qué puedo estudiar en mi querida? No, es una universidad a la cual quiero Sí. muchísimo y aprecio muchísimo a toda la gente de Bien. ahí. En lo que puedo hace estudiar? muchas carreras, en lo que hace al área de humanidades y artes, la claramente. carrera de gestión cultural, que no es más ni menos que la formación de jóvenes para que actúen en este mundo apasionante que es el de la cultura, en donde cada vez hay más gente escuchando música, leyendo, haciendo teatro, y hace falta profesionales que interactúen creando colecciones, administrando museos, siendo ministros de cultura. Queremos formar a los futuros ministros de cultura. También tenemos la carrera de artes audiovisuales en una idea integral de la producción audiovisual. Hoy, en la pantalla de la televisión, la pantalla del celular, la computadora, son enormes y permanentes receptores de imágenes. Es un placer enorme tener Para el mí programa, creo que se ha notado realmente, pues es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho. Bueno, espero que vuelvas. Cuando quieras. Un placer. Ustedes no se vayan que el programa sigue. Sí. Ahora estamos con la doctora María Itatí Albamonte. Bienvenida, Muchas María, gracias. ¿cómo estás? ¿Cómo te dicen? Itatí. Itatí, bueno, te voy a decir Itatí. Vos sos de la Universidad Maimónides, Sí. que, bueno, dentro de un mes y pico, el viernes 3 de noviembre, hacen un congreso sobre un tema muy interesante, sobre la fertilidad y la oncología, pero Sí. contalo vos y contá quiénes lo pueden hacer, a quién va dirigido y cómo me debo inscribir. Bien, nosotros en la Universidad Maimónides, nuestro grupo trabaja en relación a lo que es todo el estudio de la reserva germinal en el ovario, y uno de nuestros áreas de investigación es el estudio de esta reserva germinal en pacientes infantiles y juveniles que tienen alguna patología oncológica extragonadal y que antes de iniciar un tratamiento con quimioterapia
criopreservan ovario, de esa manera preservan su fertilidad. Explícamelo un poquito más simple para que todos lo entendamos. A ver. Cuando van a realizar el tratamiento quimioterápico, uno de los principales órganos que se ve dañado es el ovario. A ver, destruye las células. Estás diciendo que una chiquita que tiene un tipo de patología que tiene que ser sometida a quimioterapia, seguramente en posterioridad le va a costar mucho o directamente no va a poder quedar embarazada. Exacto. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Exacto, es correcto, es así. Entonces, previo a ese tratamiento, lo que se hace es sacar un ovario y congelarlo a este tejido. ¿El ovario entero le sacás? Le sacan, sí, parte del ovario, sí. ¿Y eso a partir de qué edad se puede hacer? A ver, porque hay chiquitas que tienen su primera menstruación muy chiquitas. No, pueden ser digamos, aunque no hayan entrado en la pubertad, pueden ser niñas. O sea que una criaturita que va a tener que ser sometida a una quimioterapia, aunque no haya empezado con ese periodo, este tratamiento se les puede hacer. Se les puede hacer. Perdón, te interrumpí. No, está bien. Entonces, de esa manera se congelan esas células para que después de su recuperación, porque el cáncer infantil, si se diagnostica, digamos, de manera temprana y con un adecuado tratamiento, más del 80% se cura. Por eso es que por eso es que pensamos en la fertilidad futura de estas niñas, ¿no? Porque más del 80% se cura, entonces cuando llegan a la edad de los 20 y pico, 30 y pico de años, por ahí piensan ser madres. ¿Pero de qué tipo de cáncer me estás hablando? ¿Todos los cánceres o...? Los más frecuentes en infantiles y juveniles, que son las leucemias. También hay linfomas, pero son los más frecuentes. Y vos le sacás una parte del tejido ovario y ese puede ser utilizado. ¿Cuánto tiempo se puede conservar? Se puede conservar años, sí, se pueden conservar a bajas temperaturas durante años. Después, por supuesto, tiene que hacer un tratamiento de fertilización in vitro posteriormente, ¿no? No va a poder quedar embarazada si no es bajo un método de fertilización in vitro, o todavía no se sabe. Y algunos casos hay reportados de algunos embarazos, ese tejido luego se implanta nuevamente en esa persona, se la vuelve a colocar, pero en general se lo somete a un tratamiento de fertilidad para tener una mejor respuesta. Contame. Estos son investigaciones, porque las universidades hacen docencia, extensión e investigación. La Universidad Maimónides trabaja muy fuertemente en investigación en el área de salud, que es donde podemos decir que han sido sus inicios, ¿no? Esto que es un equipo de la universidad que ha investigado el tema, contalo vos, por favor. Es un equipo, nosotros trabajamos en el CEBAD, que es el Centro de Estudios Biomédicos, Biotecnológicos, Ambientales y Diagnósticos. Que pertenece a la universidad. Que pertenece a la Universidad Maimónides. Somos un grupo donde hay médicos también y trabajamos en ovario humano, particularmente estudiando genes vinculados a que se mueran o sobrevivan células del ovario, básicamente los óvulos. Claro, pero si estas chiquitas vos sacas el ovario, antes no producen óvulos. No sé si es claro lo que quiero... No se llaman óvulos, producen lo que se llaman ovocitos, o sea, células germinales que luego, digamos, en la mujer posteriormente se van a ovular, pero sí tienen una reserva de esos óvulos. Mira, no sabía. Cuando entran en la pubertad, en cada ciclo ovárico, o sea, cada ciclo menstrual se ovula, pero tenemos toda esa reserva en el ovario. Bueno, y ahora vamos puntualmente al tema de este congreso. ¿Quiénes lo pueden hacer? ¿Te dan un certificado? Por supuesto, ¿Cómo es la jornada? ¿Dónde se hace? ¿Cómo todo? Bueno, la jornada tiene que ver en relación a esto, ¿no? A concientizar e informar a diferentes especialidades médicas un poco sobre cómo tratar a estas pacientes y darles la oportunidad de que puedan hacer esta criopreservación de tejido. Esta jornada van a venir, digamos, disertantes de varias instituciones públicas y privadas, del Garrahan, del Gutiérrez. Está dirigido a médicos
de diferentes también, psicólogos también. Que la parte, porque vos si tratás con una chiquita muy chiquita que está padeciendo esto, tenés que también hablarlo con la mamá, lo tiene que consentir, no sé, supongo que deben tener que pedir una autorización a los padres, ¿no? Sí, son todas menores de edad, no sé y van todas son todas pacientes menores de edad y tienen todos un consentimiento informado, se les informa a los padres, y esta jornada tiene aspectos no solamente médicos, sino también sociales y psicológicos. Hay también charlas que abordan... ¿Hay sociólogos también? Sí, hay charlas que abordan desde lo social y charlas que abordan desde el aspecto o impacto psicológico, tanto en la paciente como en el grupo familiar. Claro, eso era lo que me lo sacaste de la boca, era mi próxima pregunta, o sea, porque se tiene que tratar toda la familia, digamos que toda la familia se ve afectada. Ya tener un familiar menor con una patología así, creo que afecta a todo el grupo familiar, hermanos, todos, o sea, todos se ven afectados. Y bueno, y plantearle algo... ¿Cómo reacciona la gente? Porque por ahí la gente te dice, mira, yo en este momento estoy concentrado en que se cure mi hija y no puedo pensar de acá 15 años, no sé si es claro. Sí, es claro. Los oncólogos cirujanos que abordan a la familia, porque básicamente son ellos los que tratan al paciente, en realidad se sorprendieron porque la respuesta es muy positiva, porque lo primero que piensan los padres es: usted me está queriendo decir que mi hija va a vivir. Entonces, si mi hija tiene ahora 12 años y estamos pensando en la fertilidad de cuando, digamos, tenga 30 años, me está dando una esperanza de vida. O sea que lo toman por ese lado. Qué bueno lo que estás diciendo. Que es algo sumamente positivo la respuesta que se obtiene. ¿Y la mayoría lo hace? Cuando se les plantea, la mayoría lo hace. Esto se hace en el Hospital Gutiérrez. Solo en el Gutiérrez lo hace, por ahora. Momento, sí. ¿Es algo muy caro? No tiene costo. No tiene costo. No tiene costo. Doctora, ha sido un placer enorme tenerla. Gracias. Vos sos muy jovencita, sos una genia, realmente ella tiene el doctorado en genética de la UBA. Repito, es un congreso, un seminario de todo el día que se hace en la Universidad Maimónides, Hidalgo 775, el viernes 3 de noviembre. Solo te tenés que anotar vía mail o por internet. Sí, oncofertilidad@maimonides.edu, y es gratuita. Y es absolutamente gratuita, no te lo puedes perder. Si sos médica, si sos pediatra, si sos psicóloga de chicos, no podés dejar de ir. Placer enorme haberte tenido. Muchas gracias. Ustedes no se vayan, que el programa sigue. En el Instituto Junín podés promocionar materias, aprobar tus parciales, aprobar un final, aprobar exámenes libres para el CBC y UBA 21. 40 años de experiencia preparando ingresos, clases de apoyo individuales para secundarios, universidades públicas y privadas. Conoce nuestras sedes de Recoleta y Drago o visita nuestro Facebook y nuestra web www.institutojunin.com. Instituto Junín. Si nos probás, aprobás. Para empezar o terminar tu carrera, la Kennedy tiene el mejor plan universitario para vos. Comenzás en agosto, adelantás un año y pagás hasta el 50% de la cuota. Kennedy Más, el mejor plan para vos, estés donde estés. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos.
UCES, parte de tu historia. Consejo Profesional de Ingeniería Industrial, 1917-2017, 100 años de Ingeniería Industrial. Bueno, estamos en el aire y ahora estamos con el licenciado Federico Hernández. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Puedo decir, un joven y exitoso emprendedor. Es correcto lo que digo, ¿no? Bueno, contanos, vos junto con tu socio, vamos a mencionarlo, has creado Blended. Contanos qué es Blended. Bueno, con Nicolás Jiménez, que es mi socio, creamos lo que es Blended, que comenzó como una plataforma de comunicación para colegios. La idea era mejorar todo lo que es el vínculo entre la institución y la familia, y hoy ya es una plataforma integral, digamos, cuenta con módulos también de notas, de asistencias, de conducta de los chicos, trabajo en el aula para el docente y los alumnos. Entonces, básicamente es una plataforma de comunicación y gestión para colegios secundarios, primarios y jardines, obviamente. ¿Y a quién les...? A ver, y es una... Yo puedo bajarme la aplicación y yo, papá, mediante eso sé cómo está yendo mi chico en el colegio. A ver. Exacto, sí. Esto, digamos, tiene una aplicación móvil que uno se puede descargar en el celular, y a través de esa aplicación uno recibe todos los comunicados, notas, asistencias de los chicos directamente en el teléfono. Hay más rateadas, entonces. Mucha esa información, sí. No poder, era mejor mi época. Sí, en realidad nosotros también teníamos un poco ese prejuicio de cómo lo iban a tomar los chicos, y la realidad es que también tuvo un impacto positivo en ellos, porque parte de lo que es, digamos, el módulo de, si querés, el aula virtual, donde los chicos pueden interactuar con sus docentes y con sus compañeros en un entorno fuera de la clase, complementando, digamos, lo que se ve en clase, los chicos se sintieron mucho más cómodos con ese medio, y quizás alumnos que en el día a día de la clase son más introvertidos y no participan tanto en clase, a través de la aplicación o de la computadora se animan a hacerlo, y eso facilita mucho, digamos, el aprendizaje. ¿Y cuál ha sido la respuesta, acorde a lo que vos decís, de los profesores? Porque digo, antes el profesor terminaba la clase y a lo sumo se lleva muchas cosas para corregir. Vos lo que me estás diciendo es que el alumno puede interactuar con el profesor también fuera del horario de clase. No, por lo general los docentes lo usan para complementar lo que se ve en clase, quizás enviar material, no sé, si estuvimos viendo un tema particular, videos o material, digamos, multimedia a través de la plataforma, a través de la aplicación, para que los chicos puedan estudiar también mediante Blended, digamos. Eso es generalmente el uso que se le da fuera de clase, no es que tiene más trabajo el docente. Claro, porque si no, si el chico, viste, le está preguntando todo el tiempo, es complicado. No, exactamente. Eso, todas esas restricciones también, digamos, de quién puede comunicar, quién tiene acceso, quién tiene permisos, lo puede definir cada escuela o cada colegio, porque justamente... Después el colegio circunscribe el campo de acción de la aplicación. Exacto, digamos, el colegio tiene la posibilidad de armar la aplicación, si quiere, como a su medida, digamos, desde cómo se ve la aplicación hasta los temas que se van a estar tratando dentro de la aplicación, qué cosas y quiénes pueden publicar, quiénes pueden generar contenido, quiénes no pueden generar contenido, y de esa manera personalizarlo a medida de la cultura de cada uno de los colegios, digamos. Y puedes nombrar los colegios acá, no hay ningún problema. ¿Cuáles son los colegios que han tenido mejor respuesta? O si no querés nombrarlos, ¿qué tipo de colegios? Todos sabemos que hay muchas clases de instituciones educativas, sobre todo en el tema colegios, es impresionante la diversidad que hay. ¿Cuáles son con los que has tenido mejor respuesta? Desde el punto de vista del colegio y después desde el punto de vista del uso, ¿no? Sí, digamos, en una primera instancia obviamente uno podía identificar determinados colegios que tienen una tendencia a innovar y a imponer todos estos cambios dentro de la institución, pero la realidad es que hoy tenemos colegios, digamos, públicos, colegios privados, colegios de, digamos, segmentos donde es más caro el colegio, colegios parroquiales, tenemos de todo tipo. De todo tipo. Exacto, y parte de eso creo que tiene mucho que ver con el uso que logramos tener dentro de la plataforma. Es muy amigable, quizás existen otros sistemas que
trabajen las notas, las asistencias de los chicos, pero nosotros decidimos darle un entorno mucho más amigable, sobre todo para que le resulte fácil al padre, al docente. ¿Y desde qué edad se usa? A ver, desde si el colegio, poner el que adquiere esta aplicación claramente es el colegio. Exacto. Que te contrata a vos como empresa, a tu empresa, es el colegio. Exactamente. El colegio se lo transmite a toda su comunidad, porque bueno, se habla así. ¿Están todos obligados a bajar esa aplicación? ¿Es optativo? Sí, se entiende. ¿Cómo se maneja? Sí, en realidad toda la institución forma parte, digamos, esto lo que hace es digitaliza, si querés, la comunidad. En un principio, digamos, el colegio opta por tener canales, digamos, fragmentados, digamos, en paralelo con el canal tradicional que tienen, y después, al tener mayor involucramiento por parte de los padres, porque es mucho más fácil y mucho más cómodo que a vos te lleguen toda esta información a través del teléfono, el colegio termina migrando toda la comunicación. A ver, exacto, es la información, digamos, que va en busca del padre directamente al teléfono, y en el teléfono tenemos claro, aplicaciones de cualquier tipo. Estás en un semáforo y decís, bueno, mañana tiene tal cosa, qué sé yo. Exacto. Es mucho más práctico realmente. Supongo que para los padres es muchísimo más cómodo. Para los padres es más cómodo, para la institución también es más cómodo, porque quizás, digamos, hoy a través, no sé, un cuaderno de comunicados, una institución que tiene 1000 alumnos tiene que pegar 1000 notitas o escribir 1000 veces la notita. Acá directamente escribís una vez y eso sale replicado a toda la comunidad. Entonces también de manera interna para el colegio le ayuda a resolver bastantes cuestiones de la gestión, si querés, y tiempo. Y bueno, obviamente para el padre esto es mucho más fácil y práctico. Entonces la recepción que tienen los colegios, tanto desde la parte de la institución como para la comunidad de las familias, es muy positiva. Y ahora te llevo al margen de esta empresa. Vos claramente, esto es un emprendimiento, puedo decir, personal, de 2 personas, ¿no? Se habla mucho de, vos sos exalumno, sos licenciado en Economía, y se habla mucho en todo el tema de lo que son los emprendedores, que la universidad no te capacita para poner tu propio emprendimiento. ¿A vos te costó mucho realmente poner este emprendimiento, que esto te funcione? ¿Cómo fueron los primeros pasos? Los primeros pasos fueron, nosotros estando en la universidad con mis socios estábamos en otro emprendimiento que enseñábamos... Son emprendedores natos. Habíamos empezado... ¿Nunca pensaron en trabajar en relación de No, la idea siempre fue emprender. Lo llevas en la sangre. Digamos. Sí, la realidad es que sí, empezamos con un proyecto que tenía que ver más con el debate y bueno, a partir de trabajar con los colegios identificamos que había un problema de comunicación con las instituciones y las familias, y es por eso que tratamos de resolver esta problemática. Una vez que entendimos cómo en otras partes del mundo lo solucionan, decidimos hacerlo acá en Argentina. Y la realidad es que, como vos bien decís, en la universidad quizás se ven muchas cuestiones técnicas, que después cuando se sale, digamos, al campo hay muchas... Claro, porque en el mundo de los emprendedores lo que te dicen es que 8 de cada 10 fracasan, que lograr el primer cliente cuesta un montón, que a todo el mundo le da mucho miedo que no funcione. Son las clásicas cosas que aquel que va a empezar con un emprendimiento dice, uy, ¿cómo? Sí. Vos lo tenías en la sangre. Sí, creo que también teníamos una ventaja respecto desde los gastos que uno tenía. Quizás cuando uno tiene una familia es más difícil comenzar a emprender. Y pero más miedito, tenés gastos fijos altos. Sin duda, pero la realidad es que sí, digamos, es complicado, pero es insistir. Muchas veces hemos tenido distintos problemas que van surgiendo, decís, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cuál fue tu primer colegio? El primer colegio fue un colegio en Garín, Arrayanes, y bueno, parte de lo que a ellos les interesaba era esta propuesta de que vaya a través del celular y poder innovar dentro de... Es una maravilla. Es una maravilla, y fue difícil la realidad de tener el primer cliente, porque bueno, era confiar en 2 jóvenes de 23 años en su momento, si esto iba a funcionar, porque en realidad el sistema en su momento no existía, estaba construyendo, pero bueno, también es gracias a esos primeros clientes que uno después pudo construir todo lo que viene atrás. Se me fue el tiempo, después te voy a convocar para hablar no de Blender, sino de cómo emprender realmente un emprendedor sumamente exitoso. Bueno, un placer haberte tenido en el programa. Gracias. Blender, si tenés un colegio, una institución educativa, después vas a hacer una aplicación para universidades, me la vas a traer acá, claramente. No hay problema. O se puede adaptar para universidades.
El sistema que tenemos hoy no, porque es un poco más compleja los próximo emprendimiento. El próximo emprendimiento será. Nada, a todos ustedes muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, acá en Educación y Sociedad. Nada, buena semana para todos.